Muy buenas tardes, llegó la hora de Conexión Tele 13, aquí estamos junto a Ramón Ulloa como todas las tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas tardes, Angélica, queridos amigos, bienvenido, muchísimas gracias por seguir en la sintonía de Tele 13 Radio. Comenzamos Conexión Tele 13 en jornada de día jueves con un Santiago que todavía roza los 26 grados de temperatura. Muy agradable la temperatura y hacemos conexión esta tarde con lo que está marcando en redes sociales este jueves 9 de abril como el regreso de Maroon 5 a Latinoamérica, pero sin fechas en Chile. ¿Por qué será? Eso no ha pasado desapercibido. En unos minutos más vamos a estar conversando con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, sobre la agresión de que fue víctima ayer en la Universidad Austral, el día después, y más adelante también estaremos abordando la situación con el rector de la Universidad Austral de Chile. También vamos a repasar la respuesta de la senadora Camila Flores respecto a la investigación de una denuncia por fraude al fisco en su contra que presentó ayer Canal 13, T13. Toda la información. Así comienza la edición de hoy de Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Y partimos revisando, como siempre, qué está ocurriendo en las redes sociales. Está marcando. Se los adelantábamos, Maroon 5, el grupo de música, anunció su regreso a Latinoamérica en agosto, dejando fuera a Chile. Los estadounidenses van a estar en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina. Nada de Chile. Bueno, el hecho no ha pasado inadvertido en las redes sociales porque algunas personas han comentado, en X especialmente, que quizá el motivo por el cual Chile no es parte de la gira del grupo liderado por Adam Levine radica en la experiencia de la banda en el Festival de Viña del Mar, aquello ya famoso del año 2020. Se portó mal Adam Levine ahí y no le cayó bien al público. Le gustan las recetas chilenas. Exactamente, desde ese momento los chilenos, este es el momento en que se populariza el asunto de castigar a los enemigos en las redes sociales con recetas y le llevan dejando años desde el 2020 a él y a la banda recetas de cocina local, obligándolos a cerrar sus comentarios en Instagram, pero además que están permanentemente atentas. Entonces si la señora de Adam Levine sube una foto de Adam Levine, van por ella y así, ahí le aparece en un programa y van por los comentarios del programa, no paran. Así es, así que una de las razones que podría estar detrás del hecho de que viene a Sudamérica, pero no a Chile. Conexión Tele 13. Bueno, y estamos aquí en el estudio con quien ha sido protagonista estos últimos 2 días, la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao. Muy buenas tardes, ministra, gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a ustedes. Bienvenida. La esperamos en la mañana, teníamos agendada la entrevista que no se pudo concretar porque usted decidió tomarse la mañana por razones de reposo después de lo que le ocurrió ayer. ¿Cómo está ahora, ministra? No, estoy muy bien. En la mañana también estaba con mi familia, así es que yo tengo un hijo de 7 años, mi marido y mi mamá, toda la gente muy preocupada. Me imagino que habrá sido muy chocante para ellos, ¿no? Sí, totalmente, pero estamos bien ahora. Está bien, ahora sí se la ve. ¿Qué le pasó? O sea, en términos físicos, ¿tuvo alguna lesión, algún golpe? ¿Cómo está usted en ese sentido? Sí, la mano, la cabeza, un poco el pie. Fuimos ayer al sistema médico. ¿A constatar lesiones? Sí, pero nada serio. Ya. Pero ayer, dado lo que se ve en las imágenes, estuvo a punto incluso de perder el equilibrio, porque hay un empujón allí. Sí, cuando la niña se tiró encima. Sí. Claro. Sí, dentro también hay una parte dentro del edificio, en el lobby, donde también algunos estudiantes se tiraron encima y yo me esquivé y se hizo un poco de caos ahí. Ministra, también. cuéntanos un poco cómo se desarrollaron los hechos. Usted iba a la Universidad Austral, Sí. en Valdivia, invitada para la inauguración del año académico, ¿no es cierto? ¿Y desde que llega ya hay manifestaciones? No, para nada, no. Yo estuve allá, estuve el día anterior, de hecho fui a un hogar de estudiantes vulnerables con el rector y las autoridades locales, donde conversé con los estudiantes en su casa, donde viven,
y fue una visita muy linda. Después me reuní con investigadores también. La mañana la comencé con la alcaldesa de Valdivia y el gobernador, donde tuvimos y la delegada presidencial, y tuvimos una conversación súper positiva sobre cómo podemos innovar en situaciones de preocupación y otros problemas que tienen locales, como la basura. La recolección de la basura y el desecho. O sea, no había un ambiente hostil desde... No, para nada. Caminamos de hecho desde el centro de la ciudad a pie hasta la universidad, cruzamos el puente, atravesamos todo el campus de la universidad hasta una de las aulas magnas de la universidad para tener un desayuno con los investigadores y académicos de la universidad, donde nosotros conversamos sobre los temas de ciencia, financiamiento, tecnología, etcétera, que ellos tienen. Yo estas conversaciones las he tenido en otras universidades en las últimas semanas. Y todas han sido extremadamente positivas y de mucha ayuda, porque las decisiones que hemos tomado y estamos tomando están informadas en gran medida por estas conversaciones. Entonces esa fue un desayuno excelente, y luego muchos de esos profesores participantes se vistieron con las togas de la universidad, amarillo y negro son los colores, y caminamos a través del campus de nuevo, por el edificio, y luego un campus abierto, por un parque donde habían estudiantes, y en esos 10-15 minutos que caminamos no pasó nada. Y luego, cuando íbamos entrando a la infraestructura del auditorio, nosotros nos formamos en hubo dos filas, dos puertas, una fila de, no sé, 10 académicos y en la otra otros 10, y en esa segunda estaba yo con el rector adelante, y ahí es donde los estudiantes entraron violentamente al lobby de la infraestructura del edificio antes de entrar al auditorio, que ese también tenía puertas, y en el lobby se instalaron y traían pancartas, y no, en ningún momento eso fue una situación donde hubo diálogo, ni pidieron diálogo o hubo una conversación con nadie. Los académicos siguieron en las filas. Yo también, yo estaba mirando qué pasaba con estos gritos que se escuchaban y la protesta, pero no hubo reacción de nada, ni de nadie, ni intento de conversación de ninguno de los estudiantes. Y luego entramos al auditorio. Y cuando ustedes entraron al auditorio, entonces comenzó a desarrollarse más fuertemente la manifestación afuera. ¿Ustedes lo escuchaban de adentro, por ejemplo? Sí. Ya cuando estaba en desarrollo la ceremonia. Durante todo el tiempo que se hizo la ceremonia, los estudiantes estaban gritando afuera, insultando, gritando canciones, consignas, y también por el alrededor, el lado izquierdo del escenario, también estaban los jóvenes. Ministra, ¿y usted ya ese minuto estaba preocupada, estaba asustada, o todavía le parecía que era una situación que estaba ocurriendo afuera? Bueno, yo desde el minuto que vi la entrada violenta de los chicos al lobby, yo encontré que era una situación muy diferente a la que yo estoy acostumbrada a ver en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la solemnidad de un año académico nunca tendría un acto de este tipo. De hecho, no solamente es impensado, es algo que no ocurre. No es que hayan reglas para que no ocurran, sino simplemente que no ocurre. Entonces yo estaba pensando todo el tiempo que estaba en la fila qué ocurría, y miraba hacia atrás y veía las pancartas, pero no, y los gritos, y ya había mucho ruido, no estaba tan ruidoso como después, pero se notaba que había la actitud de los estudiantes iba a ser violenta. No tal vez al nivel que se pensó, pero definitivamente no fue desde el principio. Yo ya tenía la alerta de que algo podía pasar. Estamos conversando con la ministra de Ciencia aquí en Conexión Tele 13, entrevista que también está siendo emitida en este instante por T13 en vivo. Ministra, ¿en qué momento usted
¿Se produce algún tipo de diálogo con estudiantes? Porque hay versiones Sí. que señalan que en algún instante hubo una especie de mediación, Sí. le entregaron algún petitorio. ¿Cómo Sí, se sí. desarrolló eso? Claro que sí, el rector, él estuvo ahí todo el tiempo y él me acompañó todo el tiempo. Yo creo que él estaba, él estaba muy angustiado y él estaba muy triste por la situación porque él había dado una noticia muy linda, que la universidad había pasado por un proceso de financiero y de estabilidad que justo se terminaba, que le habían entregado a él notificación el día anterior y la anunció ese día. Entonces se veía todo esto opacado por esta situación tan sorprendente y alarmante. Entonces todo el tiempo que yo estuve dentro, él estaba ahí. También se quedó el director regional de la PDI, que estaba invitado. No Claro, era... no estaba por seguridad, estaba como No, autoridad en la zona. Exacto, y habían dos otras personas de las Fuerzas Armadas que también estaban en un acto solemne. Y bueno, el rector salió bastantes veces al lobby donde estaban estos jóvenes, gritando, esperándome para que yo saliera a tratar de calmarlos, pero cada vez que entraba decía: no es seguro salir, no puede salir así, está insostenible. Y luego la PDI comenzó a tener estrategias ellos mismos para ver cómo podían sacarme, y en uno de esos viajes hacia afuera el rector dijo: usted hablaría con ellos, de repente así se calman y se van, y sacaba esto. Y yo le dije: claro que sí, que entren. Y se entraron 3 niñas con las cuales conversamos sobre los temas que ellos tenían. Una de ellas leyó sus peticiones, que eran de todo tipo, de economía, de educación, de transportes, y había un solo petitorio mío que en realidad no fue muy mayor el tema. Y ¿Cuál era el petitorio en relación a ciencia de las becas Chile? Era la beca de magisterio a Chile, beca de magisterio al extranjero. Y porque se había acabado, yo les expliqué a las niñas que nosotros no terminamos la beca, que suspendimos la convocatoria de este año 2026 de la beca de magisterio, y lo hubiésemos hecho con o sin recorte, porque esa beca tiene problemas. Ha sido ya citada con observaciones por la DIPRES más de una vez, y tiene problemas de rendiciones. De hecho, nosotros tenemos en el país deuda por los financiamientos que ha hecho el ministerio en el pasado. Entonces, no podemos, yo tengo la responsabilidad al tomar este ministerio de evaluar situaciones de ese tipo, porque en el minuto que yo dejo que una beca de este tipo continúe sin evaluarla, ya es mi responsabilidad. El riesgo es muy alto. O sea, hay mucha responsabilidad aquí financiera. Estamos hablando de 60, 80 millones por persona que se le dan a los becarios para ir a un país en el extranjero con 16 años de seguimiento en algunos casos. O sea, el gasto administrativo de pedir rendiciones por 16 años, esperar que vuelvan al país. Y lo otro, en el momento que esta beca comenzó, nosotros no teníamos en Chile la cantidad de posgrados que tenemos ahora. A mí me han dicho los académicos: gracias por potenciar los programas de magíster nacionales y no enviar los dineros afuera. Y cuando usted explicó, cuando usted dialogó con las 3 estudiantes que habían entrado con su petitorio, ¿qué pasó ahí? Ellas estuvieron en el principio sí estaban agitadas, una más que las otras. Yo les pregunté qué estudiaban. Una me dijo que estudiaba Derecho, la otra Filosofía, y que ellas estaban ahí por sus derechos, los derechos de los jóvenes, de las personas, de los derechos humanos, por que yo era como representante del gobierno. Ellas querían mostrarme a mí sus demandas y las leyeron. Y yo les respondí sobre lo que a mí me compete, y también las invité al diálogo. Yo les dije consejos, les dije esto no es solo como ministra, pero como una persona que no es bueno. Yo no siento que sea la manera adecuada de tener conversaciones con violencia, con gritos y secuestrando con esto, porque les dije podíamos conversar como lo estamos haciendo ahora, y al final la conversación fue muy positiva al final, y ellas agradecieron
me dieron la mano, yo les dije estamos en contacto para que podamos resolver problemas que ustedes tengan, me puse a la orden, ellas también, y terminamos muy bien la conversación. Salieron a conversar con los estudiantes y no sé qué pasó, pero aparentemente algunos se fueron, pero los demás no se quisieron ir. Ya, entonces el diálogo funcionó con los dirigentes, sí, más no con todos los que estaban en la manifestación, al parecer, por lo que ocurrió. En algún instante, dado que seguían los gritos afuera, ¿no se llegó a alguna conversación de que usted lo hubiesen protegido mejor? Está mucho en duda respecto a qué pasó, por ejemplo, con una asistencia de carabineros. ¿Se pidió? ¿No se pidió? ¿Usted lo solicitó? ¿Se la ofreció el rector? Yo creo que es absolutamente inadmisible, inaceptable que estudiantes universitarios que deberían haber estado en clases, algunos de ellos llegaron a las 8 de la mañana, por lo que he escuchado, a estar afuera protestando con una ministra que ni siquiera conocen. Cuando otros estudiantes en otras partes del país me han esperado para conversar, y eso hemos hecho, y lo hice el día anterior con los otros estudiantes. Eso es inaceptable. Nosotros no podemos pensar que vamos a poner más seguridad sobre un problema que es valórico. Yo le pido a esos padres que hablen con sus hijos. ¿Qué estaban haciendo ese día? Porque a la universidad se va a estudiar, a eso se va. Entonces, ahora, que haya mejores protocolos, claro, porque un día de estos puede venir a hacer una clase magistral otra persona, un gran científico, y lo van a hacer, eso le puede pasar a esa persona o cualquier otra. Pero el problema de foco acá es valórico. ¿Por qué nuestros estudiantes están quemando partes de Chile? ¿Por qué están rayando las esculturas, las murallas? ¿Por qué cuando se enojan no hay control? ¿Por qué la violencia? No solamente la violencia física, pero ¿por qué ellos sienten que es aceptable que ellos puedan amedrentar e insultar a cualquier persona, da lo mismo si soy yo? ¿Por qué creen que es eso aceptable? Entonces el problema ahí son las consecuencias y los incentivos que estos estudiantes tienen para tener esas actividades. ¿Y qué pasa? Las redes sociales, las fotos, las imágenes, el sentirse tal vez validado por esos grupos. A esa edad los jóvenes son muy... se impresionan con diferentes cosas, no están formados totalmente en ningún sentido. Entonces, como adultos nosotros tenemos que dar marcos no solamente de educación y no solamente de valores, pero dar marcos de lo que es bueno y lo que es malo, porque Ministra, ellos no saben tal vez eso. ¿Usted cree que en este contexto la universidad, el rector y las otras autoridades de la universidad que estaban ahí hicieron lo que tenían que hacer? Yo pienso que el rector y los profesores y las personas que estaban ahí hicieron lo que tenían que hacer en el marco de una universidad. Los que se comportaron mal fueron los estudiantes y ellos tienen que tener consecuencias. Usted mencionó, dijo, como la idea de secuestrar. ¿Se sintió secuestrada usted? Yo estaba secuestrada porque atrás ellos barricaron las entradas de atrás, la parte de atrás del edificio, y si salía por delante era totalmente, o sea, no, si yo salía me agredían, eso era la situación, por eso estuvimos 2:30. ¿Eso cuánto rato estuvo? 2 horas y media aproximadamente. Desde que terminó la ceremonia. Desde que terminó la ceremonia, hubo muchos momentos donde hubo mucha angustia, no solamente mía, sino acordémonos que había ahí una persona de PDI, también estrategizando dentro y fuera del edificio para tratar de hacer lo mejor posible con la información que nosotros teníamos, porque la otra parte es que ahí no había mucho servicio de telefonía móvil, no era tan fácil hablar en muchas partes del edificio donde estábamos, no se podía. Entonces hubo mucha angustia, pero también la violencia nosotros la vimos desde los estudiantes una forma que yo creo nadie pensó que eso podía pasar. Por eso el rector actuó como actuó. Ministra, estamos de acuerdo que eso no debe ocurrir. Yo creo que no hay ninguna opinión en contrario al respecto. Puede haber alguna cosa allí que hagan comillas, pero son los menos. Pero dicho eso,
usted también señala que estuvo en la práctica allí secuestrado porque no podía salir. Había manifestaciones, había la posibilidad de que ustedes la agredieran cuando saliera. Entonces, vuelvo, perdón que insista, a la pregunta. ¿Nunca se evaluó la posibilidad de que Carabineros pudiese protegerla, ingresar al campus, porque usted se exponía ante esa situación que está describiendo de que la agredieran? El sentimiento de todas las personas que estaban adentro era de desescalar lo más posible para que no hubiesen enfrentamiento violento que también afectara a los estudiantes. Eso fue parte de la conversación, pero mientras el tiempo avanzó, las estrategias fueron cambiando. Hubo minutos donde entraron los estudiantes y yo me escondí detrás del escenario donde estaban las cortinas, y el director regional de la PDI, que él no estaba en su función, estaba como invitado, él me ayudó a cerrar una puerta que estaba ahí y nosotros nos empujamos la puerta para que no pudieran entrar. Entonces lo que pasó ayer fue algo que nunca, nadie estaba preparado para eso, porque hubo mucha coordinación tal vez que no fue conocida por nadie, o tal vez no hubo, fue espontáneo, no sé, pero no había comunicación con todo lo que estaba pasando fuera en una manera regular, porque ahí no hay ventanas para mirar hacia afuera. Entonces todo lo que se podía hacer, la estrategia que tuvieron, ellos hicieron lo mejor que pudieron con esa información. Yo quiero ser muy clara en eso, porque en este minuto yo sé que se está tratando de responsabilizar mucho al rector, y yo creo que eso sería una muy mala señal para los estudiantes. Aquí las consecuencias, en mi opinión, son de los estudiantes. Ellos tenían la oportunidad de hacer eso o no. De hecho, a mí me han escrito otros estudiantes que me decían en Instagram y en otras partes que ellos se sentían muy avergonzados, pero me decían, estos son personas que ni siquiera van a clases, que no son personas que nadie tome serio. Por favor, no nos representan a todos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que todos estemos de acuerdo que los jóvenes tienen que tener mucha claridad en cuáles son los incentivos de ir a la universidad, tener una buena educación para tener una mejor vida, apoyar al país, etcétera, y la consecuencia de no hacer eso y hacer otra cosa son consistentes a lo largo del país. Estamos con la ministra Jimena Lincolao, la ministra de Ciencia. Ministra, pero por lo que usted describe, si no hubieran estado ahí de invitado el jefe regional de la PDI y el representante de la Armada, esto pudo terminar de manera mucho peor, porque fueron ellos un poco los que tomaron a cargo su seguridad, ¿o no? Sí, y el rector trató, él trató, habló con sus alumnos, él trató de hablar con la gente de seguridad. Yo sí pienso que el personal de seguridad que tenía no era el adecuado. Yo creo que eran aproximadamente 6 personas de seguridad del edificio de la universidad que estaban dentro del auditorio, pero yo vi que definitivamente esas personas no estaban haciendo el trabajo que deberían haber hecho. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento decían salir? ¿Y cómo fue ese momento? El rector conversó con los estudiantes afuera en el lobby, salió, gente de mi equipo trató de salir, cuando volvían decían no, está muy inseguro, todavía está inseguro. La esperanza era que bajara un poco el nivel, el tono y la agresión verbal y las amenazas para yo poder salir. Yo muchas veces traté de salir, yo dije no, yo voy a salir, pero la seguridad mía le importaba a muchas personas, entonces no puede salir así. Y en un minuto, cuando el rector vuelve y dice, ¿usted, ministra, hablaría con los estudiantes? Absolutamente, le dije, y tuvimos la conversación con las estudiantes se fueron bien de esa conversación, y el rector les dijo, ahora por favor desalojen adelante como hemos acordado. Y ellas salieron y hablaron con los estudiantes, y yo no vi eso porque de dentro no se ve lo que estaba pasando, pero ellas salieron, y por lo que escuché es que ellas pudieron ser escuchadas por algunos de los estudiantes que se fueron y los demás se quedaron. Pero ahí es donde se tomó la decisión después, porque como se fue la mitad, diría más o menos, de los estudiantes, quedaban muchos menos, y la esperanza era de que no
no fueran a ser violentos. Y cuando yo salí, yo no esperé que me iban a atacar, porque es impensable que a una persona le van a tirar cosas, lo van a empujar o lo van a tratar de tirar al piso para pegarle. Eso es impensable en cualquier institución, en cualquier edificio, eso no pasa. O sea, uno hace eso con otra persona, termina en la cárcel. Entonces, al salir, yo creo que nosotros todos nos sorprendimos con esa situación de violencia que sabíamos que era posible anteriormente, pero no pensamos, o sea, por lo menos yo pensé que no pensé que los niños se iban a tirar y atacar, ¿no? Hay una investigación judicial que tendrá que determinar responsables y tendrá que tener su camino, pero la otra es la administrativa al interior de la universidad, por decirlo de alguna manera, en donde el gobierno ha pedido sumario. En su opinión, ministra, ¿los estudiantes que la agredieron tienen que ser expulsados? En mi opinión, la universidad tiene que usar el reglamento de disciplina y todos los instrumentos que tengan para que hayan consecuencias firmes con estos alumnos, para que otras universidades no tengan un modelo muy claro a seguir, de que si esto pasa de nuevo, van a haber consecuencias similares. No puede haber ambigüedad. Entonces, tenemos que ser firmes. Esto no significa, no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver la dirección en la cual van los estudiantes en Chile va muy mal, y eso hay que rectificarlo, y eso se rectifica con incentivos y con consecuencias, y las consecuencias tienen que ser firmes, no solamente para los jóvenes que salen en el video, pero los jóvenes que estuvieron dentro del lobby, las personas que insultaron de manera sostenida por horas, y las personas también que trataron de entrar que barricaron afuera, que trataron de entrar por las ventanas o romper ventanas o agredir, las personas que entraron a agredir en un minuto corriendo. Todas esas personas tienen que tener consecuencias. ¿Y se ha sentido, ministra, apoyada por el mundo político, sí, en especial por la oposición? Sí, yo me he sentido, esto en general, más que apoyo a mí, yo lo que valoro es la comprensión y la claridad que esta actividad es el síntoma de un problema mayor, que es más profundo. Y eso yo lo he visto en forma transversal, y también lo he visto del mundo académico. Pero lo que yo he escuchado de los profesores, esto pasa todos los días, Jimena. Jimena, no te sientas mal, sigue nomás, pero es la ley del día en Chile. Entonces, esa normalización es lo que a mí más me preocupa. Cuando a mí me preguntan, ¿tienes miedo? ¿Vas a seguir haciendo esto? Yo no tengo miedo para nada, pero a mí sí me da miedo el rumbo que lleva Chile con la normalización de la violencia estudiantil, porque un joven se está formando, va al colegio a estudiar, va a la universidad como un privilegio, es la universidad. No todas las personas del mundo pueden ir a la universidad. Hay muchos países donde los jóvenes, muchos países donde mujeres no pueden ir a la universidad, no se pueden educar, o hasta poco tal vez no podían, o tienen que pagar, no hay una universidad estatal, o tienen que trabajar y no pueden estudiar. Entonces, la oportunidad de estudiar es un privilegio que los jóvenes tienen que reconocer, que hay sacrificios de adultos, de otras personas a veces en eso, y que es la oportunidad para ellos para aprender, para contribuir a la sociedad. Es en las universidades de donde han salido los grandes pensadores, hasta de la política. Entonces, las universidades no pueden ser instituciones ambiguas donde la violencia está aceptada. De hecho, nosotros como ministerio tenemos que trabajar con las universidades. Financiamos universidades, investigación, innovación, tecnología. Financiamos programas también de extensión en los colegios. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando, pero no se puede avanzar en el país. Estamos estancados en innovación por 15 años. El mundo está acelerado con los avances de la IA y nosotros estamos en la pelea básica de asegurarnos que haya orden. El orden es un principio absolutamente básico, como tener agua y tener un techo. Es el orden. Por eso las ciudades se crearon hace
muchísimos años atrás, en los principios de la historia, se creó que existiera orden en las ciudades. Entonces, nosotros si estamos ahora en ese debate del orden, demuestra el atraso en el que estamos, y eso hay que rectificarlo para poder avanzar y hacer las otras cosas. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Gracias. Conexión Tele 13. Y saludamos a nuestros... A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.
hacía un poquitito más. Pero era necesario. Valía la pena. Era su primera entrevista en radio desde que ocurrieron los incidentes ayer en la Universidad Austral. Y a propósito de eso, tenemos a Asunción Chasman en el estudio para contarnos qué más ha pasado hoy, ¿no es cierto? Así es, muy buenas tardes. Sí, porque al menos 5 amenazas de tiroteo en establecimientos educacionales de Iquique investiga la Fiscalía Regional de Tarapacá en conjunto con la PDI. La mayoría de los amedrentamientos aparecieron escritos en los baños de los recintos, Asunción. Así es, los hechos se registraron en los colegios Humberstone, Samka Arumati, Bajo Molle, Mahatma Gandhi y Young School. Todos ellos suspendieron sus actividades entre las jornadas de ayer y hoy. La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, indicó que solo en la jornada del miércoles 8 de abril el Ministerio Público recibió al menos 3 denuncias de amenazas de tiroteo en establecimientos educacionales. La Brigada de Investigación Criminal realizó las diligencias investigativas en los establecimientos afectados para identificar a los responsables. Incluso la semana pasada, un alumno fue detenido y formalizado por amenazas, quien quedó con libertad vigilada y prohibición de acercarse al establecimiento. El Seremi de Educación de Tarapacá, Leonardo Galvez, lamentó los hechos y enfatizó que estos no pueden tener cabida en el ámbito escolar. Bueno, pero están pasando cosas en podríamos decir, todo el territorio nacional, porque está esto, que pasó en Iquique, pero mira, la Universidad de Antofagasta evacuó el campus Coloso luego de que se encontrara en el lugar a un sujeto armado. Fuimos requeridos por personal de seguridad de la Universidad de Antofagasta, campus Coloso, quienes daban cuenta y denunciaban que al interior de uno de los estacionamientos se encontraban 2 personas manipulando un arma de fuego, por lo que Carabineros concurrió al lugar aplicando protocolos e ingresando personal del GOPE. Eso en Antofagasta. Después, en Quintero, en la región de Valparaíso, suspendieron sus clases tras hallarse un rayado alusivo a un posible tiroteo en los baños. Y bueno, y para cómo están las cosas, uno entiende que se lo tomen en serio. En tanto, en la sede de La Serena, también, en la región de Coquimbo, de la Universidad del Alba, se procedió esta jornada al desalojo del recinto y la suspensión de clases presenciales frente a una amenaza por redes sociales de un tiroteo. Y esto es algo que ha estado pasando en los últimos días en distintos colegios, o sea, algo que estamos viendo. Por ejemplo, había pasado en La Serena ya. Y hoy día se realizó la formalización de 2 estudiantes que habían detenido ayer, me parece, por su presunta vinculación con amenazas que afectaron al Colegio Adventista de La Serena. Y el Tribunal de Garantía de La Serena declaró ilegal la detención de los 2 adolescentes que quedaron en libertad sin medidas cautelares, porque según el diario El Día, uno de los menores incluso habría reconocido la participación en como la difusión de estos mensajes, que alarmaron a la comunidad educativa, pero en la audiencia, la defensa sostuvo que no existían antecedentes suficientes para justificar las detenciones. Respecto de ambos se declaró ilegal la detención, explicó la defensora penal pública de adolescentes Paula Pérez, y agregó que no había antecedentes de flagrancia en uno de los casos y que en el otro se trataba habían encontrado un cuchillo, en el cuchillo de la lonchera de la alumna. A ver, yo creo que 2 cosas. Una es una realidad que lamentablemente es esa, que trasunta a los colegios, que es un tema de violencia en términos generalizada, pero específicamente en cuanto a la existencia hoy día de armas de fuego en poder de la gente, de la población. Claro, ¿ya? claro. Y eso lleva a que cuestiones que sucedían tal vez para, comillas, resolver conflictos, comillas, amedrentar a alguien, comillas, darle miedo o advertencia, que antes podría haber sido en el contexto escolar, no sé, un acto de matonaje, hoy día es la exhibición de un arma de fuego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay acceso a aquello, porque hay mucha arma de fuego dando vuelta, eso es una realidad. Entonces, uno dice, ¿esto antes no ocurría? No, yo diría, ocurría, pero en las condiciones en que en ese momento había cosas para demostrar un poder de amedrentamiento. Si antes no tenías arma, era de otra manera. Hoy día tienes arma y por lo tanto la muestras. Hemos visto allí cómo se pasean. Sí, hemos escuchado, o sea, aparecen armas. Aparecen armas, ¿no? Y ayer veíamos en una imagen en donde afuera de un vehículo pasaban y mostraban un arma. Entonces, ¿qué hacen eso? Es amedrentar. Segundo, está el efecto imitación, que lamentablemente era algo, no por eso que se tiene que normalizar, para que no se malentienda, pero era algo esperable, dado que estos hechos provocan conmoción, tienen una amplia cobertura, estamos hablando de esto porque son graves, evidentemente,
Y quien está bajo esta lógica dice, bueno, si funciona y provoca todo esto y yo quiero provocar esto, bueno, también lo hago. Claro, está eso y también está que a lo mejor hay cosas que sucedían hace un par de semanas y no generaban el impacto. Aparecía un rayado y a lo mejor no se lo tomaban tan en serio. También. En los colegios como se lo toman ahora, porque hemos visto una serie de incidentes últimamente que han aumentado las alertas. Claro. Entonces, eso está por una parte, pero es bien complicado porque estamos viendo de estos casos todos los últimos días en distintas partes del país. Conexión Tele 13. Y tenemos que la senadora Camila Flores aseguró que no tiene nada que esconder y que va a colaborar con la justicia en la causa que lleva la Fiscalía en su contra, donde está siendo investigada por eventual fraude al fisco. Según Flores, se trata de acusaciones sin sustento, todo esto después de la denuncia que hizo ayer T13. Tú estuviste ahí, Ramón Ulloa, con respecto a posibilidad de fraude al fisco de parte de la senadora. Por supuesto, un reportaje que fue emitido ayer en T13 y que recoge, en todo caso, una investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso. Así es, los dichos de la senadora se conocen luego de que Reportajes 13 revelara que habría mantenido un presunto mecanismo para apropiarse de una parte de los sueldos de sus asesores mientras ejercía como diputada. Las coordinaciones habrían estado a cargo de su secretaria Yolanda Olfos y se conocía entre los funcionarios como la cuota Flores, con la que presuntamente acumuló cerca de 300 millones de pesos. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la parlamentaria de Renovación Nacional afirmó que no va a dejarse amedrentar por intentos de afectar su honra y que, atendiendo al carácter reservado de la investigación en curso, no conoce detalles de la denuncia ni de su origen, la que se trataría de una denuncia anónima. Bueno, esto está siendo investigado y de hecho las denuncias, lo del reportaje de D13 fue un acceso a una serie de antecedentes, incluyendo mensajes de WhatsApp que presuntamente muestran un sistema mediante el cual Camila Flores eventualmente se apropiaba de parte de los sueldos de sus propios asesores. ¿Qué reacción provoca toda esta situación? Espérate, comentemos que es un reportaje de Víctor Rivera. De Víctor Rivera. Que viene sí, a veces a acompañarnos acá, a contarnos precisamente el tipo de investigaciones que está haciendo. Bueno, y por esa razón, porque está siendo investigado, es que la reacción institucional del partido de Camila Flores, que es Renovación Nacional, a través de su presidenta, la senadora Andrea Valladares, ha señalado que, bueno, pide celeridad en la investigación a Camila Flores para que se pueda determinar qué es lo que hay detrás de esta indagatoria, que hasta el momento tiene un carácter de reservado. Y ella adelantó que en casos de formalización, la colectividad lo que ha hecho es suspender a sus militantes, pero que rige el principio de inocencia. Por lo tanto, van a estar expectantes y por eso que le piden a el órgano investigador que le dé celeridad para llegar a algún tipo de resolución. Y poder tomar decisiones. Y tomar decisiones políticas. Pero explícame, antes que eso, ¿cómo era el mecanismo que describen que se está investigando? Porque se supone que acá tenía un papel clave la secretaria de la actual senadora, quien, según la denuncia, era la encargada de coordinar la recolección de dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Porque esto de las asignaciones mal usadas es una historia vieja. Así es. En el Congreso. Entonces, que se les pagaba asesores y después una parte de ese pago se les pedía de vuelta. Tal cual. Ya, no es un mecanismo muy complicado. No es muy complicado. Entonces, lo que pasa es que hay un denunciante que señala eso y que se revela a través también de estas conversaciones de WhatsApp, en donde queda de alguna manera al descubierta esta supuesta práctica. Y bueno, eso es lo que se investiga. Ahora, de este tipo de situaciones hemos conocido en otros casos anteriormente, por lo tanto no es una cuestión, entre comillas, nueva, digamos, el mecanismo, no es que sea... Pero se han mejorado, porque hemos conocido, hubo en varios episodios de este tipo en el Congreso, se han mejorado los mecanismos para controlar cómo se utilizan las asignaciones. Entonces hay una comisión que fiscaliza el uso de asignaciones, comisión que además cuesta plata, y que se supone que, bueno, la última modificación se hizo hace como 15 años, entonces a lo mejor... Esto revela que se necesita una actualización. Ahora, la senadora niega todo esto. Sí, no, ella lo niega.
lo que decíamos anteriormente. Ella dice que soy una mujer valiente, no me voy a dejar amedrentar por intento de afectar mi honra, que enfrento esta situación con tranquilidad, que no tengo nada que ocultar, y que tiene la convicción de que la verdad se va a abrir paso en todo esto. Bueno, está investigando la justicia y veremos qué es lo que ocurre. Y en el ámbito político, bueno, se le pregunta al partido y el partido dice que está expectante y que por eso pide que haya que una sea rápido, celeridad. porque lo que Renovación Nacional dice es: nosotros tenemos el criterio Toa, si tú quieres, que es cuando alguien está formalizado, se le suspende la militancia, pero acá no ha habido, o sea, lo que sabemos es que la Fiscalía está investigando, pero que no ha habido acciones, por lo menos en contra de la senadora, no se ha pedido su formalización, nada de eso. Entonces, como que un poco lo que da la impresión es que Renovación Nacional en ese sentido se siente atado de mano, porque si no sería prejuzgar a alguien. Claro. Bueno, y esas conversaciones ustedes las pueden ver también, están en el reportaje de Tele 13, también están en nuestro sitio. De las conversaciones de WhatsApp que tiene también, que es parte de lo que investiga la Fiscalía, que están en manos de la Fiscalía. Y en esos diálogos lo que se ve es que se coordina la entrega de dinero. Entonces lo que se tiene que investigar es cómo se coordinaba eso y la veracidad de esos antecedentes que surgieron de las revelaciones de ese WhatsApp. Entonces ahí en esas conversaciones se habla de ciertas cantidades, de cuánto queda al final del sueldo total, de cuánto hay que hacer el recorte. Diálogo. Yo soy Yolanda Olfos, tú eres el testigo receptor. Ya. Tú eres Yolanda Yo soy Olfos. Yolanda Olfos, que es la secretaria. Exacto. Ya. Hola. Cuando pueda, llámame. Por favor, la diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina. Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo. Ya, y esta es otra conversación. ¿Cuánto saca líquido? En febrero, 1.550.851 pesos. La diputada necesita recibir 1.200.000. Claro que no dice la diputada, es como, se entiende que es la diputada, pero no lo dice explícitamente. Dice, necesita recibir 1.200.000. A usted, 350.851 más teléfono. ¿Qué dice? ¿Y cuánto quedará al final el sueldo total? ¿1.200.000 para usted? Y ahí entonces hay un mensaje eliminado de Yolanda Olfos. Y la testigo supuestamente responde allí, no, mi consulta es si usted necesitará más del millón. Bueno, esos son de ese tipo esos son los mensajes. Entonces, lo que hace la Fiscalía, tiene en poder estos mensajes, estas transcripciones de WhatsApp, y por lo tanto tiene que investigar cuál es el fondo que hay de ese asunto, de la veracidad de estas conversaciones y el fondo que hay respecto de si eso se produjo en la práctica o no. Conexión Tele 13. Perú declara estado de emergencia fronteriza con Chile. Esto nuevamente, la medida establecida a través de un decreto supremo tendrá una duración de 60 días y pretende fortalecer la lucha contra el crimen y otras situaciones de violencia. El estado de emergencia regirá en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada, Los Palos y Tarata. Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, realizando patrullajes terrestres y con drones en la frontera. Además, restringirá o suspenderá la libertad de tránsito y de reunión. La medida también contempla intervenir a los migrantes que intenten cruzar por pasos tanto no habilitados como autorizados, con el fin de combatir los delitos de drogas, armas, trata de personas y contrabando que ocurren en la zona. El decreto cuenta con la firma del presidente peruano José María Balcázar y del primer ministro Luis Arroyo. Ya no es una medida nueva, recordemos que cuando asumió, esto siempre es difícil decirlo, el presidente de Perú, porque pues, ha tenido tanto. José Gerí era el anterior, que duró hasta como diciembre. Que no duró nada. Bueno, pero él había decretado también una medida similar de emergencia en la región de Tacna, ¿se acuerdan ustedes? Estuvimos allí con los canales de televisión viendo cómo se movilizaban las tropas. Esto y fue todo justo después de que José Antonio Cast había anunciado, ¿eso fue? Sí, José Antonio Cast había anunciado como medidas para la frontera, y entonces, empezó a decir, les quedan tantos días, y entonces vamos a tomar tantas medidas. Exacto. Cuando y ya esto era inminente. Se instaló la idea de que se estaban produciendo como situaciones en la frontera, de gente que se estaba tratando de ir, qué sé yo, y entonces ahí José Gerí, que era el presidente anterior de Perú, dice como alerta, declara estado de emergencia fronteriza. Bueno,
Después, José Gerí, ya saben ustedes, para afuera. Ahora hay otro presidente que es interino y el otro día nada más estábamos conversando que hay elecciones en Perú, ¿no es verdad? El domingo. Que es el domingo y entonces tendremos prontamente ya otro presidente de la República y habrá que ver entonces, más allá de esta medida que toma en este instante el presidente interino, cuál va a ser una política a más largo plazo de Perú respecto de esto, con la nueva autoridad, que uno siempre espera que esa nueva autoridad, dado los vaivenes que tiene la política peruana, se mantenga en el ejercicio del cargo un tiempo para poder tener un interlocutor válido con quien ver todo este tipo de cosas. Sí, pues ya además que viene un periodo complejo porque es evidente que con 35 candidatos que tiene Perú para la elección de este domingo, Sí. va a haber segunda vuelta, Sí, eso va es a un haber hecho. segunda vuelta, O sea, un claro. hecho. Y la elección de segunda vuelta es como en mayo, y termina asumiendo en julio. En julio, Es junio la segunda vuelta. En junio. Es junio y asume en julio. O sea, Exacto. nos queda un periodo No, se fue largo rápido. como de bastante incertidumbre. Por eso que esta medida hay que verla como después esa nueva autoridad, cuando asuma, la pueda ratificar o no, porque tiene una duración de 60 días. Por lo La tanto, pregunta es, ¿cuánto de esta medida, que ya se había instaurado en noviembre y se vuelve a poner ahora, tiene que ver con las elecciones del domingo? Porque fue más o menos sorpresiva. Así que estaremos Vamos a ver. atentos. Conexión Tele 13. siempre en el ámbito internacional, a pesar de las declaraciones de Donald Trump, autoridades iraníes han insistido que el Líbano es parte de la tregua que acordaron con Estados Unidos esta semana. Mientras tanto, los mercados siguen atentos a este alto al fuego, con el dólar profundizando sus bajas. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bakr Kalibaf, también señaló que cualquier violación al alto al fuego pactado tendrá costos explícitos y fuertes respuestas. Esto luego de que Israel atacara el Líbano este miércoles, provocando la muerte de más de 200 personas. En tanto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que intentan lograr una tregua duradera y efectiva con Irán que ponga fin a la guerra iniciada en febrero. Asimismo, el precio del dólar sigue reaccionando a la incertidumbre del conflicto en Medio Oriente, intensificando las bajas ya registradas el día de ayer. Hoy la divisa norteamericana cerró en 892,30 pesos, marcando un descenso de 5,7 pesos y ubicándose en su menor valor desde el 10 de marzo. En tanto, el cobre cerró en 5,64 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres, bajando un 0,77%. Ya, a ver, ¿qué pasó? Se logró esta tregua, este alto al fuego el día... ¿Fue cuándo? El día martes, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero... Hora Ahora y media antes de que venciera el plazo. Exactamente, pero ahora hay una disputa sobre el alcance de ese alto al fuego, porque Israel lo que hizo es que se puso a bombardear el Líbano. El Líbano sabemos que es la sede de Hezbollah, que es como el grupo que además ha respaldado a Irán y que es el enemigo mortal de Israel. Entonces Israel decide bombardear el gobierno del Líbano no tiene control sobre Hezbollah. Más bien Irán tiene control sobre Hezbollah si alguien. Entonces, ahí viene la disputa porque Israel dice, el Líbano no era parte del cese al fuego. Y Irán y los países europeos dicen sí era parte del cese al fuego. Sí, pues, ahí está la Entonces, controversia. Israel tiene que dejar de bombardear lo que piden los países europeos, tiene que dejar de bombardear el Líbano. Y entonces, esto de alguna manera le da como una nueva fragilidad a la tregua, porque si Irán considera que se está violando el pacto, bueno, puede haber reacciones. Claro que sí, y ahí está la controversia. Aquí Pakistán tiene que jugar un papel importante, porque si es que el mediador será el que tiene aquí más claro cuáles son los términos de los acuerdos y los alcances que tienen. Pero bueno, el mediador tiene que moverse muy inteligentemente para que nada que haga signifique la desconfianza de una de las dos partes que lo desestime como mediador al respecto. Entonces, también tiene que ser muy prudente al respecto y deben haber un sinnúmero de conversaciones y de negociaciones por abajo para tratar de mantener este frágil equilibrio pese a lo que sigue sucediendo. Pero más allá de eso, Angélica, amigos, el fondo del asunto, más allá de si el Líbano está o no atacar el Líbano, está dentro de los puntos acordados o no, hay otras cosas que sí, porque de lo que se hizo público sí está claro y no da otra interpretación, al menos en mi errónea puede ser interpretación. Pero
hay un punto que es el que pide Irán, que es que se le reconozca la posibilidad del enriquecimiento de uranio, que se le reconozca, y que está como uno de los 10 puntos para establecer el acuerdo de paz, que a mí me sigue haciendo un tremendo ruido, porque la verdad es que si Estados Unidos le dice sí a ese punto, vuelvo a hacer la misma pregunta que hacíamos en el día de ayer. Entonces, ¿para qué fue la guerra? Porque si Irán va a seguir enriqueciendo uranio, si no tenemos claro qué pasó, por ejemplo, con el uranio que logró enriquecer hasta el 60%, entonces sigue teniendo el uranio con capacidad para seguir con su operación y eventualmente acceder a un arma nuclear o no, que es la base de el reclamo de todo esto y que derivó en la guerra, porque supuestamente Trump hizo todo esto para terminar con la capacidad nuclear que tiene Irán. Y si después en el acuerdo le reconoce el derecho que tiene de seguir enriqueciendo uranio, bueno, tendrá que ser un poco más específico. Alguien me dirá, ya sí, pero puede enriquecer uranio, pero hasta el 5% y hasta el 2% solamente para fines pacíficos y de energía. Bueno, pero en el documento al menos que se mostró, lo que se ha dicho, no se ha puesto porcentaje. Y está claro que Irán no se va a amarrar. No, si vamos a enriquecer al 2% o al 5% nomás el uranio. Si ya tenía bastante material enriquecido al 60%, escalando a la posibilidad de tener material suficiente para acceder a la fabricación de armamento nuclear. Bueno, y lo que nos importa mucho a nosotros es con respecto a nuestros precios de la benzina, es el precio del petróleo, que quedó hoy día en 96, el petróleo Brent, $96.47, que es más o menos, ayer había cerrado en 95.92, sube un poco, porque es importante porque esto también nos va dando como una señal de cómo los mercados están mirando lo que ocurre en relación a la guerra. O sea, es informativo con respecto a las expectativas que hay. Se mantiene más o menos, es una baja con lo que habíamos visto las semanas pasadas. Acuérdate que el barril estuvo como en $110, a veces incluso más. Entonces, una baja, se mantiene bajo 100, mucho más alto de lo que era antes del comienzo de la guerra, que andaba entre los 60 y 70, pero de todos modos es una baja, pero en el fondo lo que te revela esto es que están todos expectantes. Y que todo esto depende día a día de las declaraciones que haga Donald Trump y las que hagan los otros dos actores fundamentales, que son Irán e Israel. Conexión Tele 13. Ya, y la cineasta chilena Manuela Martelli. Una buena noticia. Por fin, sí, bueno, fue seleccionada ¿para qué? Para competir en la sección Una cierta mirada. Esto es del Festival de Cine de Cannes 2026, uno de los eventos cinematográficos que es de los más importantes a nivel mundial. La directora va a participar con su segundo largometraje que se llama El Deshielo. Esto en una categoría que destaca nuevas voces del cine y propuestas independientes. La película El Deshielo, ambientada en 1992, relata la historia de Inés, una niña de 10 años que entabla una amistad con una joven esquiadora europea, quien posteriormente desaparece en circunstancias desconocidas. El elenco incluye actores como Paulina Urrutia y Mauricio Pesutich. Esta será la segunda participación de Martelli en el Festival de Cannes como directora, luego de su debut con 1976, que formó parte de los nominados en la categoría Quincena de Realizadores. Con la selección de Martelli en el Festival de Cannes, que este año se realizará entre el 12 y el 23 de mayo en Francia, Chile nuevamente está presente en la categoría Una cierta mirada. Esto considerando que el año pasado la seleccionada nacional fue La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, que finalmente se adjudicó el premio principal de la sección. Oye, ¿tú sabes quién es la experta en este tema? Aquí. La Asunción Chasman. ¿Ah, porque sí? La Asunción Chasman todos los jueves en la tarde, antes de Conexión, tiene una sección de buenas noticias. Así que estuvo hablando de esto y como comentaba, bueno, precisamente de nuevo Chile está en esta categoría muy preciada en Cannes. O sea, una que el año pasado ganó La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes, que está ahora en cartelera, ¿no es cierto, Asunción? Así es, se estrenó en marzo. ¿Ya? Y sigue todavía en algunos cines disponible. Y antes hubo otra película que estuvo en esta categoría. Me voy a acordar, pero el año anterior no ganó. Pero también hubo otra película chilena que estuvo en esta categoría, Una cierta mirada del Festival
de Cannes, que va a ser en mayo, y ahí el de hielo es una película que se filmó en Antillanca, en el centro de esquí. Es una niña que va a Antillanca porque está a cargo de sus abuelos, porque los papás están viajando, y ahí conoce a una esquiadora extranjera. La esquiadora, me parece que alguna de las dos niñas desaparece, y entonces ahí empieza toda una historia, pero no la vamos a poder ver porque se estrena en Cannes. No sé cuándo va a estar aquí en cine. Y ahí me recuerda a nuestra editora general Daniela Jansson que la película que estuvo antes también nominada en esta categoría era La misteriosa mirada del... No, ¿cuál era? Sí. ¿La que estuvo antes? No, En 2023 estuvo Los Colonos, pero no en la misma categoría, sino que en quincena de los realizadores. eso. En la otra categoría del Festival de Cannes estuvo, ¿cuál es esa? Los Colonos. Los Colonos, Sí. Colonos, sí. Esa me acuerdo que también De tuvo... Felipe Gálvez. Así es. Ah, Entonces, últimamente nos ha ido bien el Festival de Cannes. Es una Bien. buena noticia. No nos quieren. Así que, bueno, felicitaciones a Manuela Martel y todo su equipo. Está Andrés Wood también como coproductor de la película. Que les vaya bien en el Festival de Cannes. Suerte Mucha para suerte. ellos. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.
En tiempo de sobrecomunicación, la realidad necesita una nueva selección. De lunes a viernes, desde las 13 horas, escucha Mesa Central Selección, un repaso por las conversaciones y entrevistas que marcaron la mañana de Tele 13 Radio. Conduce Iván Valenzuela. De lunes a viernes, un programa para sumergirnos en el qué y en el porqué de las noticias. Desde las 10 de la mañana nos hacemos las preguntas necesarias para que expertos y panelistas nos entreguen las respuestas de esos temas que tanto nos importan. Es el doble clic de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Conduce Ramón Ulloa. Tele 13 Radio. Una plataforma de información esencial. Escúchanos en el 103.3 FM y en tele13radio.cl, en el canal 667 de BTR y naturalmente también desde nuestra app. Y además, puedes vernos en nuestro canal de YouTube e interactuar con todos nuestros contenidos, clips y stories de nuestra cuenta de Instagram. Tele 13 Radio. Estamos donde tú estás. Porque la buena información es la que nos permite entender el país que vivimos y el mundo que habitamos. Hazte parte cada día de una conversación constructiva a partir de las noticias que realmente importan. Mesa Central con Iván Valenzuela. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Tenemos comprometida una entrevista con el rector de la Universidad Austral, precisamente a raíz de los hechos que ocurrieron ayer. Lo estamos buscando, pero ya va a aparecer. Mientras tanto, actualicemos un poco lo que ha pasado en relación a esta situación, porque luego de que la ministra de Ciencia sufriera esta agresión en la inauguración del año académico, el gobierno informó que hay 3 dirigentes estudiantiles identificados que habrían participado en el ataque y confirmó que va a sumar indicaciones al proyecto de violencia escolar para resguardar la seguridad en la educación superior. Entonces, están pasando hartas cosas en hartos niveles. A raíz de lo ocurrido, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, aseguró que el gobierno va a ingresar indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para ampliar las sanciones a universitarios condenados por hechos de violencia. La portavoz de La Moneda dijo que es impresentable que personas que agreden y que interrumpen la sana convivencia educacional tengan ayuda del Estado. Escuchemos lo que dice la ministra Cedini. La próxima semana vamos a tener este proyecto en tabla. Y ahí vamos a ver, en verde, quiénes están por proteger a nuestros niños y en rojo, quiénes están con los violentos. Así que esperamos en las próximas semanas ver más verdes y menos rojos en el Congreso. Bien interesante esto, porque ya hablemoslo más en clave política. Lo que sucedió ayer en la universidad, precisamente para quienes tal vez están oponiéndose o tienen una visión crítica respecto de los proyectos que está enviando el gobierno, lo que hicieron en el día de ayer es justamente darle más argumentos al gobierno para
la ofensiva legislativa que tiene al respecto. De hecho, varios ministros hoy día dijeron, bueno, vamos a ver cómo legislan la próxima semana, si están de acuerdo con aumentar las sanciones para precisamente hechos de violencia. Eran en relación a los colegios, pero precisamente ahora se plantea incorporar indicaciones que hablen también de las universidades. Estamos ahora sí con el rector de la Universidad Austral. Buenas tardes, rector. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, rector. ¿Cómo está? Hola. A ver, rector, si nos puede contar un poco cómo se gestó la invitación a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, a la inauguración del año académico de la universidad que usted dirige. Bueno, la ministra fue invitada a la luz de su trayectoria. Nosotros nos parece que ella representa un espíritu de superación que es reconocido a nivel nacional e internacional. Nos parece que representa fielmente lo que nosotros aspiramos como universidad en materia de movilidad social. Y ella accedió a dar nuestra conferencia inaugural del año académico 2026 en un contexto además donde nosotros dimos a conocer la superación del plan de recuperación que estábamos ya hace 2 años con una crisis y que, bueno, pero todo esto se vio empañado por estos hechos condenables de violencia que sufrió la ministra y que nosotros, al igual que de ayer, condenamos y que estamos investigando para esclarecer responsabilidades. Se le ha pedido una investigación al respecto, se ha anunciado aquello, sumario y todo eso. ¿Eso deriva o puede derivar eventualmente en la expulsión de los alumnos involucrados? ¿Usted está de acuerdo en tomar la máxima sanción al respecto? A ver, nosotros, no es que se nos haya pedido una investigación, nosotros ayer de inmediato instruimos que esto comenzara hoy como investigación en paralelo a la querella que presentó el Ministerio de Seguridad Pública. Eso como primer punto. Lo segundo, nosotros la investigación que estamos haciendo en función de un reglamento de deberes y derechos de los estudiantes, que es lo que se aplica en el caso de este tipo de situaciones. Y ese reglamento establece una serie de medidas que se pueden tomar dependiendo de la gravedad y la magnitud de los hechos investigados y además evidenciados o que tienen que son comprobables, que en este caso hay evidencia suficiente como para llegar a esas conclusiones, de darse el caso de que los agresores son estudiantes de nuestra Universidad Austral. Las medidas que contempla son 3 básicamente: sanción, amonestación y expulsión. Rector, y dígame una cosa, ¿por qué no se llamó a Carabineros? Porque yo entiendo que acá se quiso mantener, y usted lo ha dicho, se quiso mantener el diálogo académico, pero nosotros conversábamos hace un rato con la ministra de Ciencia y decía que esto había sido como un secuestro, que después de terminada la ceremonia pasaron 2 horas y media sin poder salir. Y además no había mucha seguridad. Afortunadamente estaba ahí el director regional de la PDI y un representante de la Armada que ayudaron como a manejar esta situación. Pero ¿por qué no se consideró el llamado a Carabineros? A ver, además del director regional de PDI, el funcionario de la Armada, también hubo personal de la universidad que estuvo acompañando a la ministra durante todo este tiempo. Eso también quiero clarificarlo. Nosotros lo que establecimos como estrategia es agotar todas las instancias de diálogo para que esto se resolviera por la vía de que la ministra salga como ingresó al aula magna. La universidad es un espacio de deliberación, es un espacio de aprendizaje, es un espacio de formación, de pluralismo, y nosotros no podemos tolerar este tipo de cancelaciones. No podemos tolerar el tipo de violencia que se ejerció. Lo que sí ocurre en la universidad con frecuencia en actos de esta naturaleza y otros son manifestaciones que son pacíficas, que era lo que a nosotros se nos informó, y le comenté esto a la ministra el día martes en la noche, cuando estuvimos en el hogar Huachocopihue visitando las instalaciones. Después de la visita conversamos y le comenté a la ministra que habían estos anuncios de una manifestación pacífica
que no incluía toma ni otro tipo de cuestiones o interrupción de la inauguración del año académico. Respecto a su pregunta, la respuesta es esa. Nosotros optamos por lo que la ministra señaló, utilizó el concepto de desescalamiento. Nosotros optamos porque esto se resuelva por la vía del diálogo. Al optar por eso, se descartó implícitamente esta iniciativa, que además, yo quiero aclarar, nunca recibí ninguna llamada ni de la delegación presidencial ni de Carabineros diciéndome que solicitaban la autorización para el ingreso de Carabineros. Eso no existió, eso no ocurrió. Nosotros. ¿Pero ustedes le avisaron a la delegación o a Carabineros que estaba ocurriendo esta situación? O sea, la delegada estaba en la actividad. Ya. Y cuando salgo, la primera vez que salgo a dialogar con los estudiantes, cuando ellos ingresan por el costado derecho del aula magna, cuando irrumpen por una puerta que se abre por dentro, que no que se abre por fuera, el director de comunicaciones, mi jefe de gabinete y otro personal de la universidad salieron a dialogar, y yo salí inmediatamente a dialogar con los estudiantes. Y en ese marco que estuvimos dialogando unos 20 minutos con ellos, cuando vuelvo, porque ahí los estudiantes demandaban conversar con la ministra, un grupo de dirigentes que estaban liderando esta manifestación. Cuando vuelvo ya estaba el aula magna vacía, se habían ido todos, incluida todas las autoridades, y quedaba la ministra. Yo pensé de hecho que se había ido, pero después me dijeron que no, que estaba la ministra con el jefe regional de la PDI que se quedó acompañándola, con el representante de la Armada que se quedó acompañándola, y con personal de la universidad y con personal de la Seremi de Ciencias. Por lo tanto, desde ese momento, no sé, yo habré conversado 4 o 5 veces con los estudiantes, salí a hablar al hall del aula magna, después afuera, 2 o 3 veces hasta que llegamos a un acuerdo en donde la ministra accedió a recibir a 3 estudiantes que le iban a plantear sus demandas, y los estudiantes se comprometieron a que una vez que la ministra los recibe sus demandas, se iban a ir, iban a permitir que la ministra se retirara. Eso lamentablemente no ocurrió, y digo lamentablemente porque ahí la actuación fue de buena fe. Yo creo en el diálogo, yo creo en los compromisos que se establecen en el marco de conflictos. No ocurrió, se fueron alrededor de 130 estudiantes y quedaron 40, 50 estudiantes que también no respetaron el acuerdo que habían tomado sus dirigentes. Cuando yo salgo a pedir explicaciones a los dirigentes por qué estaban todavía ahí y no dejaban salir a la ministra, no encontré a las 3 dirigentes que habían entrado, y encontré solo a una, que fue la que me pidió que pudieran entrar 3 personas, y ella me dijo que se habían visto sobrepasadas por las personas que estaban ahí, y ahí en ese momento fue cuando ya el director regional de la PDI optó por sacar a la ministra. El director regional de la PDI actuó de lo que se denomina de oficio, porque la ministra no andaba con escolta, no andaba con personal que en general los ministros cuando visitan actividades van con su respectivo apoyo de seguridad. Entonces, ante su pregunta, esa es la respuesta que puedo dar. A la luz de los hechos, evidentemente que la estrategia del diálogo no resultó como nosotros esperábamos. Ahora, usted acaba de señalar de que tuvo conocimiento de que iba a haber una manifestación, pero se entendía que era no una manifestación en los términos que terminó, ¿no? Con violenta, sí, el día anterior. De todas maneras, ese solo reconocimiento ha generado algunas reacciones de mucha molestia, especialmente del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela, quien al conocer eso ha dicho que al tomar conocimiento de que el rector de la Universidad Austral tenía conocimiento previo de esta convocatoria, le parece que es especialmente grave. Y añade algo que ya trasunta hacia otra arista, rector. Dice, este hecho es especialmente grave no solo por la violencia que se desató en contra de una ministra de Estado, sino por el perfil de activista que tiene este rector. ¿Qué le parece esas declaraciones? Sí, eso lo dijo a raíz de un video del año 2021 que teníamos un podcast con un colega de la Facultad de Ciencias Económicas y que a la luz de las elecciones de ese momento yo me referí en términos no adecuados al Partido Republicano y probablemente a raíz de eso lo señala. Yo está en Google Scholar mi trayectoria académica con proyectos Fondesis, soy profesor titular de acá.
investigo temas de política pública y evidentemente tengo posiciones de política pública también, pero en ese podcast usé conceptos que yo no debí haberlos usado. A raíz de eso le escribí con una carta personal, no como rector, a el diputado Leandro Kunzman de la región de Los Ríos, al consejero Sergio Valenzuela y a la directiva regional del Partido Republicano acá, ofreciéndoles disculpas por esa situación, porque lo que más me importa hoy día es poner el foco donde tenemos que poner el foco, que es en erradicar la violencia de esta universidad. Esto no es común, esto no es una práctica habitual, y lo que más me importa es que las investigaciones puedan esclarecer claramente responsabilidades y cerrar este capítulo negro que tenemos. Si esto contribuye a tener una convivencia adecuada, yo espero que así sea, para que no desviemos el foco y para que pongamos el foco donde tenemos que ponerlo, en las dos investigaciones en curso que están circulando. Rector, yo entiendo, usted está diciendo que de algún modo se arrepiente de las cosas que dijo en el año 2021, ahí usted no era rector, con respecto al Partido Republicano, que era que ojalá se cayera su lista, una serie de cosas, pero le quería preguntar un poco, como ¿qué grado de tolerancia ha habido en la Universidad Austral con respecto al uso de métodos violentos? Porque yo también hoy día me acordaba que en el año 2020 la Universidad Austral, insisto, ahí usted no era rector, pero hoy día sí lo es, le ofreció a Víctor Chanfró, cuando estaba tratando de boicotear la rendición de la PCU, le ofreció entrar directo, sin rendir la PCU, porque se estaba pidiendo desde el gobierno de Sebastián Piñera en ese momento que se le impidiera dar la PCU precisamente porque estaba haciendo un llamado a boicotearla. Le ofrecieron desde el Instituto de Historia entrar sin dar la PCU, entrar con la matrícula inmediatamente como aceptado. Después la universidad reculó, pero le pregunto un poco como con respecto al ambiente que había como de tolerar ciertos como métodos en relación a las manifestaciones estudiantiles, que mientras sean pacíficas está bien, pero a lo que vimos ayer no fue pacífico. Sí, bueno, como usted lo describió, ese hecho yo lo recuerdo, yo estaba acá, era director del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, y efectivamente fue un ofrecimiento que se hizo, pero que no representa, no es una decisión institucional. A eso me refiero. La universidad, como toda universidad, es fuente de diversidad de pensamientos. Claro, por supuesto. La universidad no es patrimonio de ningún tipo de pensamiento. La universidad sí tiene como virtud y patrimonio tolerar todas las formas de pensamiento para mejorar la convivencia social, política y democrática de la sociedad, formar profesionales que tengan ese espíritu, pero esto, efectivamente, lo que usted señala, lo que sucedió ayer, nos duele en el alma, porque esto no es la universidad. Y también quiero, y por tranquilidad de nuestra universidad, queremos llegar a establecer si las personas que agredieron a la ministra, no las que se manifestaron, las que agredieron a la ministra, son realmente estudiantes nuestros, o si son estudiantes o personas que no son de la comunidad universitaria, porque también han circulado una serie de rumores, serie de cuestiones que a nosotros nos parece que lo que mejor nos puede pasar es llegar a concluir a través de una investigación, ya sea de Fiscalía o nuestra, quiénes fueron los que agredieron a la ministra, para poder aplicar también las sanciones que tanto en el reglamento interno como nuestra legislación permite para este tipo de situaciones. Pero, rector, las imágenes son bastante claras y al menos el sujeto que está vestido de café se le ve el rostro perfectamente. Yo creo que a esta altura, si es estudiante, ya todo el mundo sabe quién es. O sea, nosotros, a ver, no es tan fácil llegar a establecer eso, Ramón, sin una investigación de por medio. Esta investigación comenzó hoy día. Y esto va a tomar su tiempo, y Fiscalía también se dio a conocer por medios que ya tenía identificada 3 personas. Yo mañana voy a declarar ante la fiscal Ana Balón, que está dirigiendo esta investigación, y tengo entendido que no se tiene claridad de los nombres de esas personas. Por lo tanto, que existan rostros, que exista una persona, no significa que todavía esté identificada, que no todavía se logre establecer de qué carrera es, quién es, etcétera. Entonces,
Yo prefiero esperar las investigaciones antes de poder emitir juicios de esa naturaleza. Ok, y una última cosa que, perdón que vuelva atrás, pero me quedó dando vuelta porque con Angélica conversamos hace un rato con la ministra aquí en el estudio. Ella relató un poco lo que le sucedió, lo hablamos más desde el punto de vista personal. A mí me llamó la atención algunos detalles que entregó en el sentido de que dijo que tuvo que incluso esconderse en algún instante, ¿no? Y que sintió miedo, etcétera, que fueron 2 horas y media que duró toda esta situación. Y me queda dando vueltas si durante todo ese tiempo ahora, con los hechos del día de hoy, uno podría decir con el diario del lunes, pero no hay una autocrítica respecto de que se pudo haber evaluado en ese instante de que la situación era muy compleja y haber solicitado otro tipo de resguardo porque se tuvo 2 horas y media retenida, por si no decirlo secuestrada, a la ministra de Estado, considerando que podía ser cuando saliera agredida. O sea, ¿pudo haberse hecho mejor aquello y haber pedido un resguardo efectivamente? Mire, son 2 cosas que quiero decir frente a la pregunta, Ramón. Lo primero es que optamos por la vía del diálogo, y eso lo quiero recalcar. Esa vía no dio los resultados que nosotros esperábamos. A la luz de los hechos, evidentemente que fue una estrategia fallida. Pero yo no puedo hipotetizar qué hubiese pasado si Carabineros me hubiese llamado diciendo que van a ingresar o pidiéndome autorización para ingresar a la universidad, teniendo a 200 personas ahí, 200 personas que en su mayoría eran estudiantes de la universidad. No puedo hipotetizar eso, no puedo hipotetizar qué hubiese sucedido con la salida de la ministra. Entonces, a la luz de los hechos, la estrategia del diálogo no tuvo los resultados esperados. Y los resultados que esperaba yo, que esperaba la ministra, que esperábamos todos. Pero de algo que no me arrepiento es de siempre estar disponible para agotar todas las instancias de diálogo. Aquí el compromiso que hice con las 3 estudiantes que entraron a hablar con la ministra, que me dijeron, hablamos con la ministra y luego le pedimos a la gente que se vaya, no se cumplió. Se fueron, no todas las personas, se quedaron estas 50 personas que cuando salí a pedir explicaciones a las 3 personas que entraron, a las 3 dirigentes estudiantiles que entraron, no estaban, y la que estaba, que fue la dirigente estudiantil que me pidió la reunión con la ministra, me señaló que había sido prácticamente desbordada por las personas que estaban ahí y que no se iban a ir del lugar. Y en ese momento el prefecto, por la información que me dieron, tomó la decisión de sacar a la ministra apoyado por personal de seguridad de la universidad, de la PDI y un funcionario de la Armada que estaba ahí. El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, esta tarde en Conexión Tele 13. Muchas gracias, rector, por este contacto. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.